Muy bien, chicos, buenas noches con todos. Vamos a continuar con nuestra clase de fisiología de células sanguíneas, la inmunidad y la coagulación. Ahora toca conversar sobre inmunidad. ¿Está bien? Inmunidad lo vamos a ver en dos componentes. El primer componente, que es la lección de ahora, que es estudiar los leucocitos, la inflamación, ¿correcto? Y la respuesta innata. Y luego, la segunda parte de la clase, o el segundo componente de inmunidad, es ver la inmunidad propiamente dicha por anticuerpos o linfocitos T, ¿ya? Y las reacciones de hipersensibilidad que esto genera. Entonces ahora vamos a entrar en el mundo del sistema inmunológico, de las defensas, ¿ya? Y para eso lo primero que tiene que quedar claro es que esto está dividido en dos componentes. La primera parte, que es la respuesta innata, la inflamación y el estudio general de los leucocitos o células blancas, porque ya en una clase anterior vimos los glóbulos rojos, que son la serie roja. Y el segundo componente de inmunidad es ver la inmunidad propiamente dicha a través de anticuerpos o linfocitos T y las reacciones de hipersensibilidad que esto genera. Muy bien, entonces empecemos con el estudio de los leucocitos. ¿Es importante estudiar los leucocitos? Sí, es importante. ¿Ya? Miren, los leucocitos son las células encargadas de la defensa del organismo, ¿correcto? Entonces, básicamente se dividen en dos grandes grupos, Es como dos tipos de defensa. Es como que en la guerra tú tienes los barcos, la marina de guerra, y por otro lado tienes pues los aviones o la armada, pues, ¿no? De todos los aviones que defienden por otro lado. Esa es una forma de entenderlo, ¿no? Tienes las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina. En el caso de los leucocitos tienes dos tipos de defensa. La que destruye patógenos, lo vamos a llamar la fuerza bruta, ¿no es cierto? Así es, que va, ataca y destruye, es la parte confrontacional del sistema inmunológico, conformado por todas las células que derivan de la estirpe granulocítica monocítica, ¿ya? Es la que se encarga de destruir al patógeno, su única función es atacar. Entonces, esta vía o esta línea de células, que es la que vamos a ver el día de hoy, al final termina dando estos que ven acá. El 7, que es el polimorfo nuclear, el neutrófilo, ¿correcto? Tienes el 10, que es el polimorfo nuclear, pero eosinófilo, ¿ya? Eosinófilo. Luego tienes el 11, ¿ya? Que lo ves acá arriba, que madura, vamos a poner el 12, que es el basófilo polimorfo nuclear, este de acá, basófilo. Y luego tienes el 16, que es el monocito. Muy bien, entonces, este grupo final de células, como les digo, vienen a ser la fuerza bruta que destruye directamente al patógeno atacándolo con sus sustancias que produce. Como puedes ver, el 7, 10 y 12 se llaman polimorfonucleares porque tienen varios núcleos, mientras que el 16 es monocito, tiene un solo núcleo. ¿Ya? El 7 se llama neutrófilo porque su pigmentación es neutra. El 10 eosinófilo porque tiene una pigmentación más rosada. Y el 12 basófilo porque es un poquito más oscura. Ya, en base a la tinción se han clasificado, así de sencillo. Muy bien. Por otro lado, tienes a los que generan la memoria, a los que generan una respuesta más organizada. Lo vamos a llamar esto el grupo táctico, así como los Navy SEAL en Estados Unidos, pues, ¿no? Los británicos también tienen los Rangers, ¿no? Acá de repente en Perú tienes el SWAT, pues, ¿no es cierto? O mejor dicho, los desactivadores de bombas o los grupos así que son tácticos. Bueno, ya, imagínense algo así en el sistema inmune. Los linfocitos, acá los tienes, los linfocitos, estos de acá, y las células plasmáticas, los linfocitos y las células plasmáticas vienen a ser los del otro grupo, los que se encargan de una respuesta más táctica, ¿ya? Entonces,
Acá tenemos los linfocitos, vamos a llamarlos acá, los linfocitos básicamente T. Acá tienes los linfocitos B, que terminan formándose en células plasmáticas. ¿Ya? Y finalmente tienes los natural killer. Bueno, entonces, a lo que yo voy acá es que esta segunda respuesta de los linfocitos y las células plasmáticas es una respuesta mucho más compleja. No es fuerza bruta, sino es mucho más orquestada, funcional, es más difícil de comprender el proceso final de defensa. Por eso se va a ver en otra clase. La clase de ahora es para hablar de la respuesta innata, no, la primaria de destrucción de patógenos. Muy bien, seguimos avanzando. Acá tenemos una lista de los leucocitos, ¿ya? Tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Acá tienes 4. Y en los linfocitos tienes los linfocitos T y los linfocitos B. O sea, en total 6. Tenemos 6 tipos de leucocitos. Neutrófilos, 62%. Eosinófilos, un 2 a 3%. Acá les ha puesto 2.3 el libro. Basófilos, el más escaso, menos de 1%. Monocitos, 5%. Y el segundo en lugar, linfocitos, 30%, que pueden ser linfocitos T o linfocitos B. En total tenemos 7.000 leucocitos o células blancas por microlitro, ¿no? Para diferenciarlo de los eritrocitos o células rojas, que ya vimos en otra clase. Muy bien. Noten, por favor, que los mielocitos se llaman así mielocitos porque se forman en la médula ósea. Entonces, toda la serie granulocito-monocito, o sea, todos estos de acá, 7, 10 y 12, que son granulocitos, y este 16, que es monocito, estas series solo se forman en la médula ósea, como pueden ver acá, solo se forman en médula ósea. En cambio, con otro color verde, los linfocitos, tanto linfocitos B como T y las células plasmáticas, estos que estamos viendo acá, linfocitos T, linfocitos B y su maduración, que son células plasmáticas, estos se forman en el sistema retículo endotelial, en el timo, en las placas de Peyer y en otros órganos secundarios de linfocitos. ¿Correcto? Entonces, la génesis de linfocitos no es privativa de la médula ósea. También participan otros órganos, como el sistema retículo endotelial, el timo, las placas de Peyer, de repente el anillo de Waldeyer también, y otros grupos ganglionares que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Está claro? Entonces, primera gran diferencia, la función y el lugar donde se produce. Ahora, recuerden que estos leucocitos no están todos en la sangre. Así como el ejército no están todos pues en la calle, ¿no? Ni la policía, sino tenemos siempre una reserva. Entonces, igual estos leucocitos, la médula los almacena hasta 3 veces la cantidad que está circulando. O sea, en sangre tenemos una parte y en la médula como reserva tenemos hasta 3 veces esa cantidad, ¿correcto? Y finalmente, si hablamos de linfocitos, estos incluso están en otros sitios. O sea, los mielocitos están en la sangre y en la médula ósea, nada más. Estos que están viendo acá periféricos están en la sangre, ¿correcto? Y un grupo está en la médula ósea. Sin embargo, estos linfocitos de acá pueden estar en la sangre, en la médula, en la placa de Peyer, en el timo, en los ganglios, en la piel, etc. O sea, esto está en varios lugares, porque como les dije, es una respuesta táctica, es como el servicio de inteligencia, tiene que estar en todo lado, no puede estar en un cuartel. En cambio, estos de acá son como los soldaditos, tienen que estar en lugares ordenados, porque su único trabajo es atacar, nada más. Ya entiendan esa diferencia. Y finalmente tenemos otro grupo de células que son los megacariocitos, bueno, que no tenemos acá, no los tenemos pues en el esquema, ¿no es cierto? Los megacariocitos que se encargan de formar las plaquetas y la coagulación, que eso es producto de otra clase. Los megacariocitos, plaquetas y coagulación, eso es producto de otra clase. Muy bien, entonces
Con eso hemos aprendido, acá el libro les deja los megacariocitos, acá, ese es otro motivo de otra clase, es acá, megacariocitos. Entonces, con eso hemos aprendido la distribución de las células. Estos de acá van a dar origen a las plaquetas y eso es motivo de otra clase. Muy bien. Entonces, vamos a conversar ahora de estos subtipos, como están viendo acá en el esquema. Entonces, esta gran célula inicial, número 1, como están viendo acá, es el mieloblasto. O sea, es el que da origen a toda la estirpe o las colonias mieloides, ¿ya? Porque son de la médula ósea, acuérdense, mieloblasto, médula ósea. Muy bien. El número 2, como ven acá, es el promielocito. El promielocito, que puede ser precursor del megacariocito, número 3, ahí lo tienen, o puede ser precursor del 4, 8 y 12, que ya están comprometidos. El 4 es el metamielocito neutrófilo, así como era el proeritroblasto en los glóbulos rojos, este es el metamielocito neutrófilo. El 8, el mielocito eosinófilo, y el 11, el mielocito basófilo. O sea, son ya las series comprometidas en una estirpe final. Por eso lo voy a hacer mejor de otro color, para que quede claro que ya son las series comprometidas. O sea que ya no hay marcha atrás, no pueden cambiar. Muy bien. Y por otro lado, se forma una última estirpe, ¿no es cierto? El número 13, ahí lo tienen, que son la estirpe de los monocitos. Son así porque su núcleo es único y no tiene muchos gránulos en el citoplasma. En cambio, estos número 2, los mieloblastos, tienen gránulos en el citoplasma y son de núcleos múltiples. Muy bien. Ya como detalle adicional, tenemos el 5, que es el metamielocito neutrófilo, y el 6, que es el metamielocito neutrófilo callado, ¿no? Porque ya su núcleo tiene esta forma, una herradura, callado, y eso significa que ahorita se va a fragmentar, ¿ya? En el caso de los eosinófilos tienes el 9, que es el metamielocito eosinófilo, ¿no? Y en el caso del mielocito basófilo no tenemos un paso intermedio. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, con eso hemos hecho un pequeño repaso de cómo es la génesis de los mielocitos. Los conceptos clave que yo quiero que ustedes recuerden es, estos solamente están en la médula ósea, ¿correcto? Y su función final es ataque directo a los patógenos. Muy bien. Estos granulocitos, o sea, esta mancha de acá, el 7, 10 y 12, estos de acá, pueden durar en la sangre de 6 a 8 horas, o sea, tienen un tiempo de vida corto. Mientras que el monocito, lo voy a hacer con color azul, el monocito, estos de acá, el número 16, puede durar en la sangre un poquito más, 10 a 20 horas. Muy bien. Ahora, una vez que entran a un tejido donde tienen que atacar, estos granulocitos pasan a los tejidos y ahí pueden vivir hasta 5 días atacando. Mientras que los monocitos, cuando pasan a los tejidos, pueden durar meses, meses. Entonces son dos tipos de soldados, ambos con fuerza bruta, pero unos son mucho más fuertes que otros, ¿ya? Entonces, no sé, pues, de repente ya ustedes no han jugado, ¿no? Pero yo me acordaba eso en la universidad. Estos acá, estas células, para mí son como los soldados cuando jugábamos StarCraft, no sé si alguien haya escuchado ese juego. Estos eran los Marines, ¿no? Los soldados de a pie, el Marine, de repente el Firebat, el Ghost, ¿no? Los soldados que se producían y se sacaban en el juego de manera rápida y duraban poco porque tenían poca vida. Y estos venían a ser los robots, pues, ¿no? Los robots, los Goliaths, los que se sacaban, que eran un poco más fuertes, resistentes, porque eran unidades robóticas, ¿no? Entonces así yo me acordaba desde que estaba en la universidad, ¿no? Bueno, en cuestión ustedes libremente escojan la mnemotecnia que quieran, pero estos son soldados débiles, neutrófilo, sinófilo, basófilo, y el monocito es un soldado fuerte, fuerte, que dura bastante tiempo, hasta meses puede estar en tu tejido, ¿ya? Muy bien. Y finalmente terminamos con que los linfocitos circulaban, recuerdan, en varios lugares del cuerpo, como gente de inteligencia, la gente de inteligencia, ¿no? El servicio de inteligencia. Están en la linfa, están en la sangre y pueden vivir semanas
o pueden vivir meses. Por ejemplo, en el COVID se ha visto que los linfocitos nos protegen por hasta 9 a 12 meses. Hay estudios que ya están mostrando eso. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, las plaquetas viven muy poquito. Viven tan solo 10 días como mucho. Eso se va a ver en otro capítulo. ¿Ya está? Entonces, en esta lámina han aprendido cómo son los leucocitos, dónde se producen, qué tipos son, cuánto viven, cuál es su trabajo, cuál es su función. Muy bien, ya está. Ahora vamos a adentrarnos poco a poco en cada uno de ellos. Nos adentramos en los neutrófilos y en los macrófagos, ¿correcto? Los neutrófilos vienen a ser estos de acá, soldaditos débiles, pero los más abundantes. Y por acá los monocitos, que luego van a dar lugar a los macrófagos, los soldados fuertes, ¿ya? Entonces empezamos. Los neutrófilos se diferencian de los monocitos en que ya están maduros desde la sangre. O sea, esto que están viendo acá es un polimorfo nuclear o neutrófilo que ya está maduro y listo para atacar desde la sangre. Por otro lado, ya lo voy a dibujar acá con color amarillo, por acá, el monocito, porque solo tiene un núcleo, el monocito no está maduro en la sangre. El monocito, como ves acá, necesita entrar al tejido para recién madurar y volverse un macrófago, que tiene 5 veces el tamaño y puede medir hasta 80 micras, lo que lo permite ver muy fácil en el microscopio. Entonces, este de acá, cuando migra al tejido, puede transformarse en una célula gigante, ahí le voy a poner hasta con varios núcleos, que lo vamos a llamar macrófago activado. Puede tener uno o varios núcleos, ¿eh? Entonces, este ya sería el macrófago activado. En la sangre era monocito, todavía inmaduro. En el tejido es macrófago activado. ¿Está bien? Aprendan eso, por favor. Muy bien. Seguimos. Ambos, tanto el neutrófilo como el monocito, ambos, el polimorfo nuclear como el monocito, se transportan a los tejidos por diapédesis. Esto que están viendo acá se llama diapédesis, o sea, atravesar el vaso a través de la hendidura que genera el capilar. Eso se llama diapédesis, ¿ya? Y una vez que están en el tejido, se mueven hacia el lugar donde deben atacar por movimiento ameboide, que les permite avanzar 40 micras por minuto. Eso es bastante, ¿correcto? Eso es bastante, es varias veces su longitud de la célula por minuto, ¿ya? ¿Y qué es lo que los guía hacia el lugar? La quimiotaxia. Eso ya habíamos conversado, ¿no? La quimiotaxia es una forma de movimiento orientado por la concentración de alguna sustancia. Las células migran hacia donde está más concentrado cierta sustancia. ¿Qué sustancia, Doc? Bueno, pueden ser toxinas, eso jala a los polimorfos y a los monocitos. Pueden ser productos degenerativos de las propias células. Puede ser complemento también, eso jala a las células neutrófilas y monocitos. Y finalmente productos de coagulación. Entonces, nuevamente, toxinas, productos degenerativos de células, el complemento activado y productos de la coagulación, todo eso es fuente de quimiotaxia para que estas células migren, ¿ya? Migren. Y ojo, la quimiotaxia puede permitir moverse hasta 100 micras. O sea, desde acá hasta el lugar de la quimiotaxia puede haber 100 micrómetros y esta célula se va a dar cuenta. Como podríamos decirlo en un lenguaje más simple, huelen la quimiotaxia hasta 100 micrómetros de distancia. Y como ya sabemos, todos los tejidos se encuentran a lo mucho a menos de 50 micrómetros de un capilar. Así que es imposible que una célula neutrófila o un monocito no pueda darse cuenta de una lesión tisular y vaya por quimiotaxia. O sea, en cristiano, si todos los tejidos están a menos de 50 micrómetros del capilar y la quimiotaxia tiene una distancia de hasta 100 micras, no hay ningún rincón de nuestro cuerpo que no pueda ser susceptible de una reacción inflamatoria.
La única condición para que no haya inflamación es que no haya diapédesis. Y eso solo ocurre en ciertos tejidos que, como ven acá, tienen el epitelio del capilar recontra pegadito, sellado. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, ¿ya? La barrera hematotesticular, por ejemplo. Son lugares donde difícil va a haber inflamación porque está bien cerrado esas uniones y no pasan estas células. ¿Ocurre inflamación? Claro que ocurre, pero es más difícil, ¿ya? Son sitios que inclusive se conocen como santuarios, ¿ya? Porque es difícil ahí que migren las células inmunológicas con facilidad. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, este proceso de diapédesis tiene un paso previo que se llama marginación, ¿correcto? Y previo a eso debió aumentar la permeabilidad, ¿ya? Entonces, el proceso final de la diapédesis requiere primero un aumento de permeabilidad de los capilares, una marginación del neutrófilo o del monocito y tercero la diapédesis propiamente dicha. Entonces acá les he traído un gráfico para que más o menos vean cuáles son los pasos que ocurren acá. Entonces primero, esto que ven acá son las células endoteliales del capilar y esto es un polimorfo nuclear. Entonces la primera fase se llama simplemente atracción al foco. O sea, hay un foco acá de quimiotaxis y este neutrófilo ¡plic!, se pega a la pared. Entonces, ahí las únicas moléculas que intervienen en este proceso de acercamiento son las quimiosinas. ¿Cuáles son esas quimiosinas? Ya les expliqué. Toxinas, degenerativos, complemento o productos de la coagulación. Entonces, eso lo atrae al polimorfo. Luego, se empiezan a formar unas selectinas en el endotelio y también en el polimorfo, de tal forma que empieza una fase de rodamiento, porque las selectinas tienen una unión débil, entonces empieza a rodar. Luego, ya porque estamos más cerca del foco inflamatorio, se empiezan a formar integrinas, tanto por el endotelio como por estos polimorfos, que tienen una adhesión firme. O sea, en cristiano se pegan, ya no avanzan, se pegan. Y una vez pegados, empieza el proceso de migración, o sea, la diapédesis. Las integrinas de los leucocitos y sus ligandos en las células endoteliales interactúan, se empiezan a expresar una serie de proteínas y empieza a extravasarse los leucocitos vía la diapédesis. Paracelular, como ves acá, atravesando entre célula y célula, que es lo más frecuente, o transcelular, que eso es más raro, atravesando la célula en sí. ¿Ya? Ese es el proceso normal de una diapédesis. Muy bien, eso hemos aprendido en esta diapositiva. Ahora seguimos avanzando. ¿Qué ocurre cuando llegan estas células a la fuente de la quimiotaxia? ¿Qué ocurre cuando el soldadito, o en este caso acá el robot, ¿no?, llegan al lugar de la acción? ¿Qué tienen que hacer? Atacar, atacar. ¿Qué hace un soldado en el campo de batalla? Pues ataca, pues dispara. Correcto. Y dispara a morir. O sea, el soldado sabe que puede morir en la batalla. Acuérdense eso. El soldado no está yendo sin saber que puede morir. Entonces, estas células también pueden morir en la batalla. ¿Ya? Entonces, la función más importante de este neutrófilo y macrófago es la fagocitosis. Esa es la forma de atacar. Comerse a las bacterias, virus, parásitos, todo. Comérselos para desaparecerlos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas se comen? ¿Qué cosa tiene que tener un parásito para comérselo? Bueno, los factores que dependen de la fagocitosis, depende de los siguientes factores. Primero, una superficie rugosa. Toda sustancia que tenga superficie rugosa es más fácil de ser fagocitada que una de superficie lisa. Eso es por mecánica simple. Algo rugoso es más fácil de pegarlo. Luego, ausencia de proteínas protectoras. Nuestras células normalmente tienen proteínas que las protegen de la fagocitosis. Cuando una célula está enferma, muerta, o una bacteria que no es de nuestro cuerpo, no tiene esas proteínas protectoras. Entonces se lo come, ¿no? Se lo come el macrófago o el polimorfo nuclear. Y finalmente la opsonización. ¿Qué es la opsonización?
es cuando tú rodeas a una sustancia, a una bacteria, a un parásito con anticuerpos. Entonces, esto es un parásito, imagínate que te has comido una bacteria, entonces esta bacteria es rodeada por anticuerpos, eso se llama opsonizar, o también puede ser rodeada por otras moléculas como el complemento, que también opsoniza. Y cuando están opsonizadas son más fáciles de fagocitar, es más fácil de comérselo, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo de opsonización en la guerra? Ustedes saben que en la guerra normal, ¿no? La guerra tradicional, los bandos tienen uniformes, ¿no? Tienen uniformes. ¿Por qué tienen uniformes? Para identificarse, pues, ¿no? El rojo dispara al color azul y viceversa, ¿no? Entonces, igualito. Los macrófagos, los neutrófilos, se comen al que tiene opsonización. Se comen al que tiene, lo reconocen así. ¿Ya? Muy bien. A ver, Doc, ¿cuántas bacterias se puede comer un neutrófilo? El neutrófilo, como es el soldado pequeño, se come de 30 a 20 bacterias. Doctor, ¿y el monocito? El monocito no se come nada. El que se come, ¿quién es? El macrófago. Les dije, el macrófago activado, porque el monocito solo no se puede comer. Difícil. El que se come es el macrófago. El macrófago se come hasta 100 bacterias, date cuenta. Porque es pues un robot, les dije, ¿no? Es fuerte. 100 bacterias. Incluso se come partículas. Se puede comer pedazos de cristales. Los mineros, cuando trabajan años en la mina, aspiran muchos cristales, sílice, por ejemplo, y sus macrófagos del pulmón se las comen. Se comen cristales de sílice, ¿ya? Un macrófago se puede comer una célula entera, chicos. Un macrófago se puede comer una célula enterita, para que vean, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo es básicamente el proceso? Una vez que se fagocita una sustancia, se genera una vesícula fagocítica, que es la que consume a la bacteria, por ejemplo. Luego a esta vesícula fagocítica se le añade un lisosoma. Cuando se pega el lisosoma, eso se llama vesícula digestiva. Cuando ya el lisosoma se pega a la vesícula fagocítica, se llama vesícula digestiva, porque el lisosoma libera enzimas para digerirlo. Y cuando ya lo digirió, ya está todo destruido, se forma vesícula residual. ¿Ya? Ese es el proceso. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora un poquito de estas enzimas para destruir. Entonces recuerden, ambos tipos, tanto los neutrófilos como los macrófagos, ambos tienen lisosomas, que es la principal forma de destruir a las bacterias, a los parásitos, a los virus, a lo que fuera. ¿Con qué? Con enzimas. Muy bien. Entonces vamos a poner un ejemplo de una enzima, la mieloperoxidasa, por ejemplo. ¿Qué hace la mieloperoxidasa, Doc? Forma hipoclorito de sodio. ¿Qué es hipoclorito de sodio? Lejía. Lejía. La lejía que usa tu mamá en la limpieza, esa lejía que todos usamos en la limpieza, es hipoclorito de sodio. Así que nosotros tenemos lejía en nuestros polimorfonucleares y macrófagos. Tenemos mieloperoxidasa ahí, ¿ya? Entonces, en este caso, la mieloperoxidasa es una enzima importante de los macrófagos, sobre todo, de los macrófagos. Perdón, de los polimorfonucleares. La mieloperoxidasa es típica de los neutrófilos o polimorfonucleares, ¿ya? Acá puedes ver entonces la mieloperoxidasa, ahí está. Mieloperoxidasa son enzimas típicas, características de los famosos gránulos azurófilos en el polimorfo nuclear, ¿ya? La mieloperoxidasa es una de tantas enzimas. ¿Qué otras tenemos? Las defensinas, ahí está. La proteína que aumenta la permeabilidad bactericida, la BPI. La proteína que incrementa la permeabilidad bactericida, o sea, hace hueco a la bacteria, ¿correcto? La surocidina o el CAP37, ahí está. Una proteinasa 3 que destruye proteínas bacterianas sobre todo. Elastasa que destruye tejido. La elastasa es una enzima que usan los polimorfos para romper el tejido y poder avanzar. Elastasa. Y la catepsina G. Esas son enzimas típicas de los gránulos azurófilos de un polimorfo nuclear. Esto que está viendo acá es un polimorfo nuclear. ¿Ya? Muy bien. Ahora,
Una característica que tú no vas a ver en el polimorfo nuclear es la lipasa. Ese es un dato clave. El polimorfo nuclear no puede matar bacterias que tienen una superficie muy lipídica, como la tuberculosis. La tuberculosis es una bacteria que tiene ácido micólico en su superficie y eso es difícil de destruir por un polimorfo nuclear. Pero sí, ¿quién lo puede destruir? El macrófago, porque el macrófago tiene una enzima especial que se llama lipasa y puede romper esos enlaces grasos y le permite defendernos de cierto tipo de bacterias que tienen lípidos especiales en su membrana. ¿Está bien? Por eso es que el macrófago tiene un plus para defendernos de ciertas bacterias que el polimorfo nuclear no puede. ¿Ya? Muy bien. Luego, para seguir comentando, acá tenemos gránulos específicos en el polimorfo nuclear, gránulos específicos que tienen gelatinasa, colagenasa, catelicidina y lactoferrina. Este es muy importante. La lactoferrina es una enzima que secuestra hierro para que las bacterias no puedan reproducirse. Le quita la comida, la lactoferrina. ¿Ya? Entonces, esos son enzimas ya especiales de los gránulos específicos, se llama. Muy bien. Luego tienes ya mucho más raro gránulos terciarios, como aquellos que tienen otro tipo de gelatinasa que ya no son tan importantes, ¿ya? Y luego tienes vesículas secretoras, que tienen, por ejemplo, albúmina, CR1, pero ya eso no es muy importante. Lo que quiero que ustedes aprendan es los gránulos azurófilos, que tienen las enzimas base en todo polimorfo nuclear, y los gránulos específicos, que tienen la lactoferrina, ¿ya? Muy bien, eso sí es importante que aprendan. Ahora, esa no es la única respuesta. Esa no es la única respuesta que tienen estas células. O sea, no solo atacan con enzimas. Imagínate que las enzimas es como las balas de una metralleta. Pero también tenemos otras cosas, granadas, ¿no? Lanzabombas, no lo sé. Entonces, en este caso, la otra gran herramienta que tienen estas células son el peroxisoma. Los peroxisomas son sustancias o organelas, perdón, que producen oxidantes bactericidas, como el superóxido, ¿ya? El peróxido de hidrógeno o los radicales oxidrilo. Estos de acá hacen daño, pero oxidativo. Mientras que las enzimas destruyen, estos hacen daño oxidativo, ¿ya? Oxidativo. Entonces, acá tienes, por ejemplo, superóxido, peróxido de hidrógeno, ¿correcto? Bueno, por acá no está, pero podemos ver OH negativo, radicales hidroxilo. Todo eso destruye también las bacterias, Esta es una pobre bacteria que está muriendo acá, ya sea por sus reacciones oxidativas o por las enzimas, como acá les ha puesto el ejemplo, la mieloperoxidasa, ¿se acuerdan que formaba qué? Hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio que es lejía, pues, ¿no? Y eso lo destruye por completo. Muy bien. Entonces, con eso, chicos, han entendido cómo un polimorfo nuclear ataca. Ahora, ¿qué cosa lo activa? Bueno, acá está. Acá está lo que lo activa, ¿ya? El polimorfo nuclear tiene, un receptor se llama CR3. El receptor CR3 de frente detecta a la bacteria, por ejemplo. Mira, la bacteria solita es atrapada por el receptor CR3 y esto activa al neutrófilo. Lo segundo, el receptor CR1. Este receptor CR1 se libera en las vesículas secretoras, como ves acá, ¿ya? Este CR1 es un receptor que se pega al C3b. El C3b es parte del complemento. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el complemento es una sustancia quimiotáctica? Sí, pero también puede activar al polimorfo nuclear para que libere sus enzimas. Entonces, donde el polimorfo nuclear encuentra C3b, se activa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? El C5A. Acá también el C5A también es parte del complemento y también activa al polimorfo nuclear. Y finalmente, ¿se acuerdan que les comenté la opsonización? La opsonización es cuando una bacteria se pega a un anticuerpo. Este anticuerpo de acá se pegó a la bacteria. Y el polimorfo nuclear tiene un receptor de la fracción constante de la inmunoglobulina G, que es este que estoy pintando de acá, este receptor,
Y ese receptor se pega a la inmunoglobulina G, que se ha pegado después a otra inmunoglobulina pegada a la bacteria. Esto que están viendo acá es una inmunoglobulina G. Esto de acá es una inmunoglobulina G que suele pegarse a otras inmunoglobulinas que ya están pegadas a bacterias. Y eso también activa al polimorfo nuclear 3. ¿Ya? Entonces, con eso han visto todas las formas como se activa un polimorfo nuclear. Ahora vamos a ver cómo se activa un macrófago. ¿Ya? Eso es un poquito más complejo. ¿Ya? Entonces, los monocitos, vamos a poner acá, esto es un monocito, llega al tejido, ya al tejido. Entonces, el monocito cuando llega al tejido puede tener dos caminos. Puede tener una activación clásica, ahí está, que es la activación clásica del macrófago M1, o puede tener una activación alternativa M2. Tiene dos tipos de activación. Eso es importante, ¿ya? La primera, noten por favor, voy a hacer con color amarillo, ocurre en presencia de microbios e interferón gamma. Si en el medio hay microbios, o sea, parásitos, bacterias, virus, sobre todo bacterias, e interferón gamma, que es una sustancia liberada por los linfocitos, entonces se activa esta vía M1, ¿ya? Y se inactiva la vía M2. Y el resultado que están viendo acá es un macrófago que ataca, un macrófago violento, que libera óxido nítrico, radicales superóxido, reactantes de oxígeno, estos de acá, estos tres, superóxido, peróxido, hidrógeno, OH, o sea, hidroxilo, son estos ROS. Y enzimas lisosomales que dijimos acá. Todo eso libera. ¿Para qué? Acción microbicida, fagocitosis, mata bacterias, mata hongos principalmente. Ojo, los parásitos suelen morir por eosinófilos, que vamos a ver después, y los virus por los linfocitos. Así que el macrófago es especialista en bacterias y hongos. Esa es su especialidad. ¿Ya? Muy bien. Y por otro lado, el macrófago llama ayuda. Se dice, oye, yo solo no voy a poder. Entonces libera interleuquina 1, interleuquina 12, interleuquina 23 y quimiosinas para aumentar la inflamación, para que vengan refuerzos para atacar. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, después de que todo ha sido un desastre, una guerra campal se ha destruido y hemos ganado, cuando gana un ejército, te pregunto, chicos, ¿se puede retirar el ejército así de la nada después de ganar un combate? No. Se queda un tiempo en el lugar donde han combatido hasta que se aseguren la transición hacia la paz. ¿Ah? Entonces, igualito hace el macrófago. El macrófago, cuando ya ganó la pelea, empiezan los linfocitos a liberar interleuquina 4 e interleuquina 13. O sea, las células linfocíticas, estas de acá, les dije que eran la gente de inteligencia, se da cuenta, hoy hemos ganado la guerra, ya tranquilo nomás, hay que apagar el fuego. Y empiezan a liberar interleuquina 13 e interleuquina 4 para apagar la guerra. O sea, inhiben la formación del macrófago agresivo y favorecen la formación del macrófago tipo 2, que es el macrófago pacifista, el pacífico. Este es el macrófago que busca la paz, que tranquiliza todo, que es antiinflamatorio porque libera interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Esos son antiinflamatorios. Y aparte de ser antiinflamatorio, está a favor de la reparación del tejido, o sea, te repara, te cura el daño que ha habido, favoreciendo la reparación tisular y la fibrosis. Factores de crecimiento y el factor de crecimiento transformante beta sirven para recuperar el tejido después de la batalla donde todo se ha destruido. ¿Ven qué fácil? Esas son las dos formas de activar a un macrófago. En cambio, el polimorfo nuclear solo tiene una forma y es agresiva destructora. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, con eso hemos aprendido a profundidad el
macrófago y el neutrófilo. Entonces, lo que toca ahora conversar es del famoso sistema monocito macrofágico o sistema retículo endotelial. Ya, este es un sistema importante que tenemos que aprender y luego vamos a conversar de la inflamación y pasamos luego a las células finales. Ya, entonces ahora vamos a hablar de este compuesto o componente de la respuesta inmunológica que es el sistema monocito macrófago. Ya, miren cómo es esto. Miren, ¿ah? Miren. Nosotros tenemos monocitos, ¿dónde? En la sangre. Estos monocitos, cuando pasan al tejido, se transforman ¿en qué? En macrófagos. Pero esos macrófagos pueden estar móviles dentro del tejido porque son macrófagos que recién se han formado. Macrófagos móviles porque se han formado recién. O por otro lado, pueden ser macrófagos tisulares residentes, o sea, macrófagos que se han quedado a vivir en ese tejido y están ahí por muchos meses o incluso años. Así que recuerden, la población de los monocitos, cuando va a un tejido inflamado, genera macrófagos móviles, se puede decir temporales, así como cuando un ejército va a una zona de conflicto y ahí activa sus fuerzas. Pero en lugares donde siempre suele haber batallas, por ejemplo en Irak, en Afganistán o inclusive en la misma Europa para protegerse, los ejércitos también están ahí crónicamente, ¿no? Hay ejército, inclusive Estados Unidos tiene un poco de ejército acá en el Perú. Entonces, eso vendrían a ser los macrófagos tisulares, aquellos que están por muchos meses o años en lugares donde puede haber batalla, donde puede haber un conflicto, ¿ya? Por ejemplo, el ejército del Perú siempre está activo en el BRAE, pues, ¿no? BRAE. No ves ejército en las calles, en la capital, ¿no? O en las ciudades principales, ¿no? Porque no hay necesidad, pero sí está, por ejemplo, en el BRAE. Bueno, la cosa es que hay dos tipos de macrófagos. Los móviles cuando hay guerra, cuando hay inflamación, y los tisulares que siempre están en los tejidos de combate. Doctor, ¿qué es un tejido de combate? Un tejido de combate, yo lo llamo así, es un tejido donde siempre hay batalla con bacterias. Por ejemplo, Doc, el alvéolo de los pulmones, ahí siempre hay batalla con bacterias. El hígado, porque todo lo que comes está llenecito de bacterias, pues, ¿no? Y todo lo que comemos pasa por el hígado. ¿Qué más, Doc? La piel, porque la piel está en constante exposición a bacterias, pues obvio. ¿Qué más, Doc? Los ganglios, porque los ganglios drenan toda la linfa y necesita de bacterias. Y finalmente, Doc, el vaso, porque el vaso drena toda la sangre y si en la sangre hay bacterias, bueno, ahí también tiene que haber respuesta. Así que esto que están viendo acá se conoce como el sistema monocito macrofágico. Los lugares donde existen estos confrontamientos con las células patógenas, ¿ya? Entonces, los monocitos de la sangre, los macrófagos móviles o tisulares y un grupo de células endoteliales especializadas en estos tejidos que les dije, vaso, médula ósea, hígado y ganglios, todo eso, toda esta suma, toda la suma de esto, los fisiólogos lo llaman sistema monocito macrofágico. Así lo llaman. Porque todas estas células vienen de la estirpe monocítica. Ojo, de la estirpe monocítica. Esta de acá, solo de acá. O sea, toda esta mancha de los supersoldados, ¿se acuerdan? Los robots, tienen se podría decir como su ejército especial, con sus bases militares y con su sistema de defensa llamado sistema monocito macrofágico, así se llama, ¿ya? Solo que tradicionalmente este sistema monocito macrofágico se le ha llamado como sistema, correcto, retículo endotelial. SRE, acá hay un error, SR, sistema retículo endotelial. En inglés, Reticular Endothelial System, el famoso RES. Ese es el nombre tradicional, ¿ya? Le llaman retículo endotelial porque hay endotelio reticular, pues, o sea, son redes de endotelio donde están los macrófagos, ¿ya? Muy bien. Entonces tú te preguntarás, ¿y por qué es especial este sistema?
Es que chicos, este sistema está encargado de defendernos contra las bacterias del día a día. Yo lo llamaría el equivalente a un sistema antimisiles, ¿ya? En la Segunda Guerra Mundial, Alemania atacaba casi todos los días a Inglaterra, a Gran Bretaña. Y todos los días los ingleses, los londinenses, se defendían con sus sistemas antiaéreos, ¿ya? Antiaéreos, con cañones, con aviones, y literalmente la gente en Londres estaba yendo a trabajar y escuchaba una sirena y tenían que meterse en los subterráneos, porque bombardeaban su ciudad. Pero como se hicieron tan buenos los londinenses y los británicos en defenderse de los alemanes, muy pocas veces hubo un efecto fuerte de bombardeo a Londres, porque la defensa británica era muy buena en el aire. Y como la defensa británica en el mar también era muy buena, los alemanes nunca pudieron entrar a Inglaterra. Así que aprendan por favor eso, aprendan eso. La defensa que nosotros tenemos por aire, por tierra, equivalente en nuestro sistema inmunológico, es el sistema monocito macrofágico. Todos los días lo que respiras, lo que comes, lo que tocas, tiene que pasar por esta primera línea de defensa, ¿ya? Por eso la primera línea de defensa son los histiocitos. ¿El histiocito qué es, Doc? El histiocito es el macrófago tisular residente. Ese es el histiocito. Y tenemos histiocitos en la piel. Acá lo ven, se llama célula de Langerhans. La célula de Langerhans. Ese es el histiocito de la piel. Tenemos en el cerebro, porque el cerebro es peligrosísimo, nada le puede entrar ahí. Tenemos la microglia. Ese es en el cerebro, microglia. ¿Ya? Tenemos en el pulmón. En el pulmón, esta célula que están viendo acá se llama célula en polvo. Así se llama, macrófago alveolar o célula en polvo. ¿Ya? En el hígado tenemos, claro, Doc, estas que están viendo acá, estas células de acá, se llaman células de Kupfer. Células de Kupfer, ahí está. Pueden comerse una bacteria cada 0,1 segundos. Así es su capacidad de fagocitosis. 0,1 segundos ya se come una bacteria. Son unas trituradoras de bacterias. ¿Ya? Están en los sinusoides hepáticos. Muy bien. Bueno, entonces ya sabes, las células de Kupfer acá en el hígado, las células o los macrófagos alveolares o células en polvo en el pulmón, y en la piel habíamos quedado el tejido acá cutáneo, las células de Langerhans. Todo eso son la primera línea de defensa. Supongamos que nosotros se sobrepasa esta defensa. Supongamos que no la podemos contener, ¿ya? Entonces, cuando no podemos contener esta defensa, tenemos otro camino. La segunda línea, ¿ya? Es cuando las bacterias ya pasaron a la sangre, ¿correcto? Ya pasaron a la sangre. Entonces, ahí tienes la médula ósea, que es un lugar de defensa, y luego tienes el vaso. Este de acá es el principal defensor después de la médula ósea de las bacterias que pasan a la sangre. Entonces, una vez que pasa a la sangre las sustancias tóxicas, los parásitos, etcétera, en vez de estar en la linfa, si no pasan a la sangre, tenemos que pasar a la segunda línea de defensa, que es básicamente el vaso y la médula ósea, ¿ya? El vaso, no se olviden que tiene una pulpa roja, una pulpa blanca, tiene unos senos venosos y unos capilares. ¿Cómo es la lógica del vaso? Primero, la sangre entra por la arteria del vaso, esta pasa a la pulpa roja, se exprime, se podría decir como si fuera una esponja, una coladera, pasa la pulpa y luego a través de los capilares pasa a los senos venosos 4, donde ya limpia, regresa a la vena del vaso para salir a todo el cuerpo. Esa es la forma como el vaso actúa. Es como una especie de esponja que filtra la sangre. Entra por la arteria y sale por la vena. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces la pregunta que tú te haces, doctor, ¿y cómo es que la piel
el hígado y el alveolo no han podido contener. Lo que pasa es que cuando no se puede contener a nivel externo, o sea, alveolo, hígado, piel, digo hígado externo porque todavía no ha pasado la sangre, entonces el siguiente lugar de contención deben ser los ganglios. Por eso acá le vamos a poner un énfasis principal a los ganglios. Los ganglios. ¿Qué son los ganglios? Los ganglios son el puente entre el tejido periférico, o sea, el alveolo, que no pudo contenerlo con su célula en polvo, y caballero, la toxina pasó a través de la respiración, o el hígado, que no pudo contenerlo a través de células de Kupffer, y la bacteria todo pasó al organismo, ¿no es cierto? O la piel, que no pudo contenerlo en su célula de Langerhans, y el patógeno pasa al tejido dermal abajo. Entonces, cuando pasan todas las sustancias, tiene que haber una segunda línea de defensa. En el caso del alveolo, de la piel y de las mucosas, tenemos los ganglios. Los ganglios nos defienden, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, el ganglio recibe la linfa, ¿correcto? Estos son los vasos linfáticos aferentes que llegan al ganglio, ¿ya? Por la cápsula, atraviesan la cápsula, luego atraviesan el seno subcapsular, ya está, y tienen una válvula, ¿no? Para que no pueda salir. La linfa, una vez que entra al ganglio, empieza a pasar por todas estas trabéculas, ¿no es cierto? Que se conocen básicamente como senos medulares, ¿ya? Senos medulares. Y a través de los senos medulares interactúan con diversos macrófagos para destruirse las bacterias y luego salen por los vasos linfáticos eferentes. Así que la linfa, que recoge lo que el alveolo no pudo contener, lo que la piel no pudo contener, todo eso entra acá. Y también en el caso del hígado puede haber filtración hacia los ganglios periféricos que hay en el hígado también, y cualquier otro tejido que tiene ganglios, porque los ganglios están por todo lado, ¿ya? Entonces, eso entra por la linfa de los aferentes y esa linfa entra al ganglio, básicamente a los senos medulares, se destruyen las bacterias y luego salen por los linfáticos eferentes para drenarse al final al sistema venoso, ¿ya? Eso es la lógica del ganglio. Así que tiene su linfático aferente, sus senos medulares, y luego se van hacia los linfáticos eferentes, que salen por el ilio, que luego se mezclan con la sangre venosa, ¿ya? ¿Cuál es el truco? El truco es que los macrófagos recubren toda la superficie de este ganglio. ¿Para qué? Para matar a las bacterias que estaban entrando por la linfa. Muy bien. Ahora, si al ganglio se le pasó, caballero tiene que ir a la sangre y ahora se encargará el vaso y la médula ósea de defendernos de la bacteria. Si el ganglio se le pasó, vaso y médula ósea. Si el hígado se le pasó y no pudo ir a la linfa, si no se fue por la sangre, entonces se pasa al vaso. Entonces la siguiente línea de defensa, como les dije, es la médula ósea y el vaso. ¿Ya está? Muy bien. Entonces con eso ya podemos marcar acá con otro color la segunda línea de defensa, todos los macrófagos que se producen en el vaso, pues, ¿no? Y los que se producen en la médula ósea. ¿Ya? Muy bien. ¿Existe algún otro tipo de tejido de macrófagos tisulares que recordar? Sí, por ejemplo, hay histocitos en el tejido conectivo, los cartílagos también tienen histocitos. Hay histocitos o células protectoras en el mesangio del glomérulo, también en los riñones. Hay osteocitos o histocitos en el hueso que se llaman osteoclastos, ¿ya? Y bueno, los macrófagos que están en los nódulos linfáticos, ¿no? Que lo voy a poner con otro color porque eso es la respuesta de los ganglios, ¿no? La respuesta de los ganglios. Muy bien. Entonces, después de esta diapositiva, ustedes tienen que saber cómo nos defendemos todos los días de las bacterias que normalmente nos atacan. Entonces, empezamos. Doctor, ¿yo puedo respirar bacterias? Sí, sí.
Doctor, ¿yo puedo comerme bacterias? Sí, claro. Y doctor, ¿yo puedo tener contacto con bacterias a través de la piel y de las mucosas? Acá también voy a poner mucosas, porque también por la boca entra, pues. La boca no es piel, es mucosa. Sí, doctor, puedo. Muy bien. Entonces, esas bacterias cuando entran en contacto a través del pulmón, hígado, piel o mucosas, se van a enfrentar primero contra ¿quién? Primero contra la primera línea que son los histiocitos. Kupfer, Langerhans, célula en polvo, etc. Si es que no lo pueden contener ahí, ¿a dónde se va a ir? A los ganglios. A los ganglios que drenan la linfa de estos sitios de entrada. Si la linfa no lo puede contener vía los ganglios, se van a la sangre. Y en la sangre van a pasar obligado por el vaso y la médula ósea y así nos protegemos. Así que cuando una inflamación o una infección ataca algún órgano de nuestro cuerpo, los ganglios aumentan de tamaño en ese lugar. Y si no se puede contener ahí, el vaso aumenta de tamaño y también la médula ósea. ¿Ya? Muy bien. Aparte, tenemos microglía en el cerebro, tenemos osteoclastos en los huesos, tenemos mesangio glomerular en el riñón y tenemos histiocitos en tejido conectivo, que también son células de defensa por si acaso pase algo en esos órganos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso está explicado el sistema monocito macrofágico. ¿Ya? Ahora vamos a saltearnos la inflamación y vamos a conversar del otro grupo de células finales, los eosinófilos y los basófilos, ¿no? Porque ya habíamos repasado neutrófilos, habíamos repasado macrófagos y ahora toca hablar de eosinófilos y basófilos. Con eso, Doc, ya tenemos listo los 4 soldaditos. El neutrófilo 7, el eosinófilo 10, el basófilo 12 y el monocito macrófago 16. Con eso están todos los soldaditos, incluido el robot, pues, ¿no? Entonces empezamos. El eosinófilo. El eosinófilo representa tan solo el 2% de los leucocitos, nada más. No es un buen fagocitósico, o sea, es débil en la fagocitosis. No es como su hermano, el polimorfo nuclear, el neutrófilo, que era un rayado, ¿no? Que se comía todas las bacterias. No, este es tranquilo. El eosinófilo no fagocita bien, pero sí tiene quimiotaxia, sí tiene esa propiedad. Muy bien. Entonces, Doc, ¿cuál es su especialidad? Bueno, imagínate que el eosinófilo es como un soldadito, pero su especialidad es desactivar bombas. En este caso, el eosinófilo, su especialidad son los parásitos. Ataca superficialmente a los parásitos. Por ejemplo, te comiste un gusano, ahí está, te dio tu tenia o tu nematode, tu gusanito, y los eosinófilos le atacan por afuera. Así, lo empiezan a atacar, así como si fuera una guerrilla. Ahí le hacen una serie de ataques externos que terminan matándolo. Eso es el ataque superficial de los eosinófilos. Tienen enzimas, ¿correcto? Tienen oxígeno reactivo. ¿Se acuerdan el ROS? El ROS, el sistema de reacción oxidante, el ROS tienen. Y tienen esto que me interesa mucho que deben saber. La proteína principal básica, que es un larvicida para matar larvas. Es importante, ¿ya? La proteína principal básica. Eso es muy importante, ¿ya? Es para matar parásitos. Para matar los parásitos, estos eosinófilos tienen unos gránulos que liberan proteína principal básica. ¿Ya? Eso es defensa del huésped primario. ¿Ya? Muy bien. Tienen también otras funciones, sí, pueden atacar virus, bacterias, hongos, pero eso es menos importante. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es la principal actividad del eosinófilo. Sin embargo, se ha visto que los eosinófilos cumplen otras funciones que no están necesariamente relacionadas a la defensa innata. ¿Ya? Recuerden, tienen otras funciones. Por ejemplo, el eosinófilo puede, a través de sus gránulos y citoquinas, activar al mastocito, a la célula T y a la célula epitelial. O sea, el eosinófilo puede activar respuestas inmunológicas. Y eso, correcto, se ha visto implicado
en las enfermedades alérgicas. O sea, se ha visto que en las enfermedades alérgicas, en los tejidos de inflamaciones alérgicas, se ha visto que hay muchos eosinófilos y puede que estos eosinófilos expliquen por qué hay demasiada activación de los mastocitos. Así que un tratamiento en pacientes con alergia es reducir su población eosinofílica, porque parecen activar las respuestas alérgicas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el eosinófilo también se ha visto que por sus citoquinas puede aumentar la inmunidad humoral, producir o aumentar las células plasmáticas para que produzcan qué tipo de anticuerpo, Doc, el IgE. La inmunoglobulina E se ha visto asociada a citoquinas producidas por eosinófilos. Es otra función que tiene. ¿Ya? ¿Qué otra función se ha visto? Los pacientes con asma tienen alteración en sus bronquios y parece que el eosinófilo libera gránulos y citoquinas cuando está con mucho tiempo expuesto que ayudan a remodelar y reparar tejidos, o sea, por ejemplo, fibrosis. ¿Ya? Por ejemplo, el esófago, la vía aérea y el músculo cardíaco puede sufrir fibrosis y muerte celular por sustancias del eosinófilo. Es una función aparte. ¿Ya? Y finalmente, el eosinófilo, a través de sus citoquinas, se ha visto que puede tener homeostasis metabólica en el tejido adiposo y puede presentar antígenos como una regulación de la respuesta inmune. Produce mediadores para la regulación de la respuesta inmune. Y acá sí me interesa esto. El eosinófilo se ha visto que es antiinflamatorio. Por eso estoy usando este color de marcador, ¿ya? Vamos a borrar esto. Las citoquinas que regulan la respuesta inmune, que estoy pintando acá, es un mecanismo antiinflamatorio. También se ha visto. ¿Cómo es eso, Doc? Fagocitan complejos antígeno-anticuerpo. De tal forma disminuyen la activación de otras células. ¿De cuáles? De los mastocitos. O sea, se ha visto que el eosinófilo detoxifica mastocitos y basófilos. Tú me decís, Doc, no entiendo. No entiendo. Usted acaba de decirme acá que el eosinófilo activa mastocitos. Ahora me dice que los detoxifica. Es que es así. Empieza activando la reacción alérgica y después que ha terminado la reacción alérgica, inactiva la reacción alérgica. ¿Se acuerdan como el macrófago, que primero se activaba y luego se volvía pacífico? Igualito. Así que se ha visto que el eosinófilo puede ser una célula reguladora de la reacción alérgica. ¿Ya? Aprendan eso desde ahora. Muy bien. Y ya que estamos hablando de alergia, vamos a hablar de la última célula, los basófilos. Basófilos, ¿no es cierto? Se llaman así porque pintan de color azul. Basófilo. El eosinófilo pinta de color rojito o rosado. Entonces, el basófilo, como ven acá, es la célula que está en la sangre y una vez que el basófilo migra al tejido, se conoce como mastocito. Los mastocitos son los basófilos que se han ido al tejido. ¿Ya? Los mastocitos tisulares suelen estar pegados a los capilares. O sea, no están en medio del tejido, sino están pegados hacia el capilar. ¿Cómo sería eso, Doc? Acá. Están pegados al capilar. Ahí están, pegados. ¿Ya? Bueno, ¿y qué es lo que hacen? Básicamente, tanto el basófilo de la sangre como el mastocito del tejido liberan heparina, que es un anticoagulante, liberan histamina, que es una sustancia que genera inflamación aguda, generan bradicirinas, que también dan inflamación aguda, y serotonina. ¿Correcto? Son sus principales sustancias. Heparina, histamina, bradiquinina y serotonina. Todo eso da inflamación aguda. Y aparte se ha descubierto que liberan leucotrienos que son muy potentes para dar inflamación. Entonces, ¿cuál es su gran función del basófilo? La famosa reacción alérgica, mediada por inmunoglobulina E, que en su grado extremo que puede matar y se conoce como anafilaxia. ¿Ya?
esta reacción alérgica da muchas reacciones vasculares y tisulares producto de esas sustancias que libera. Entonces, en buen cristiano o en resumen, el basófilo y el mastocito, que es la célula tisular, se encarga de las reacciones alérgicas que en su grado extremo generan anafilaxia y pueden matar a la persona. Todo esto relacionado a la inmunoglobulina E y a la liberación de heparina, histamina, bradiquinina y serotonina. Entonces, este tipo especial de reacción alérgica, también se llama reacción de hipersensibilidad tipo 1, lo hacen los mastocitos, ¿ya? En ciertos lugares, ¿ah? Eso ocurre en el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal. Aprende. Los lugares donde hay reacción alérgica es en el tracto respiratorio y en el tracto gastrointestinal y también en la piel. ¿Ya? Entonces, este mastocito, como ves acá, cuando se activa, se degranula y ¿qué cosa libera, Doc? Histamina, heparina, serotonina, leucotrienos y bradiquinina. De memoria, heparina, anticoagulante, histamina, inflamatorio, bradiquinina, inflamatorio, serotonina, inflamatorio y leucotrieno, el más inflamatorio, el más potente. ¿Correcto? Entonces, con eso, Entonces, con eso, ojo, con estas sustancias, este mastocito que libera todas estas sustancias genera una inflamación aguda, muy, muy grave, que puede llegar al final, como se llama, la anafilaxia. Cuando algunos han escuchado a una persona que comió maní y por comer maní, no sé, pues se le tapó la vía aérea, le faltó el aire y se murió, o por comer mariscos, bueno, eso se llama anafilaxia, ¿ya? Entonces, esa activación del mastocito puede ser mediada por inmunología, o sea, por inmunoglobulina E. Cuando comes, ahí está tu marisco, por ejemplo, tu marisco, ahí está el antígeno del marisco. Este marisco se pega a la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina E se pega a la fracción constante del mastocito y lo degranula. ¿Ya? Esa es la activación inmunológica, mediada por inmunoglobulina E. Esto es rápido. Ahora, también hay una respuesta mediada por célula T y por inmunoglobulina G, que es inmunológica, pero esto es más lento. ¿Ya? Son respuestas también inmunológicas, pero más lentas. Ahora, existe gente que nunca tuvo una reacción inmunológica y a la primera vez que come el marisco o lo que fuera, hace una reacción de célula mastocítica. Eso se llama activación no inmunológica. ¿Ya? Entonces, se llama activación directa. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser la vancomicina o algunas proteínas moleculares hacen activación directa. ¿Ya? ¿Quién más acá? El frío, el calor pueden activar directamente un mastocito. Luego tienes los patógenos. Pues hay receptores Toll-like, Toll-like receptor, que se activan directo por patógenos. ¿Ya? El C5A, que es del complemento, también activa, ¿ya? A los mastocitos. Los opioides activan, ¿ya? La proteína activadora plaquetaria o el factor activador plaquetario, el PAF, también lo activa, ¿ya? Y bueno, algunas quinolonas, algunos componentes, ¿no?, que se han ido descubriendo, hasta los andrógenos, estrógenos, pueden activar. O sea, hay una serie de sustancias que pueden activar el mastocito directamente. Así que esta célula es crucial para la reacción alérgica. Ese es el concepto que deben llevarse. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado de entender ya qué cosa es o cómo son las funciones de estas 4 células súper importantes que son los leucocitos mielocíticos, ¿ya? Entonces, ahora sí estamos listos para acabar nuestra exposición y vamos a hablar de la inflamación. Entonces, ¿qué es la inflamación en todo esto que estamos hablando? Yo me acordaba así toda la vida. La inflamación es la guerra. Punto, la guerra declarada.
Cuando tú declaras la guerra, se acabó, todo el mundo entra en guerra. Entonces la inflamación es la guerra declarada del cuerpo contra un organismo. Entonces, aprende esto. La inflamación es el complejo de cambios tisulares que ocurren por una lesión. Eso se llama inflamación. Todos los cambios tisulares producto de una lesión, de un daño, esta lesión puede ser traumática, puede ser por una radiación, por un químico, puede ser por un microorganismo, por lo que tú quieras puede hacerle daño a tu cuerpo. Cada vez que le haces daño a tu tejido, lo lesionas, se genera inflamación. Cuando tú dañas tu tejido te responde con inflamación, con guerra. Muy bien. ¿Y cuáles son, doctor, esos pasos de la inflamación? Ahí lo tienes. Vasodilatación, aumento de permeabilidad, coagulación, migración de los soldaditos, los robots, ¿se acuerdan? Neutrófilo polimorfo y tumefacción. Esos son los pasos, ¿ya? ¿Cuáles son las sustancias implicadas? Histamina, bradiquininas, prostaglandinas, serotonina, complemento y linfocinas. Como te das cuenta, gran parte de estas sustancias las liberaba ¿quién? El mastocito. Muy bien. ¿Cuál es entonces la función de la inflamación? La función de inflamación es destruir el agente que te generó la lesión o destruir el tejido lesionado para que no afecte al resto. Entonces, para que no haya terrorismo en todo el Perú, tenemos que mandar la guerra al BRAE para que ahí se contenga. Para que no haya guerra en todo el mundo, tenemos que llevar el ejército, no sé, pues al Medio Oriente, para que no haya guerra. No lo sé, pues. O sea, la inflamación permite tabicar. Una de las funciones de la inflamación es tabicar la lesión con fibrina para que no vaya más allá de ese lugar. Y en ese lugar se destruya lo que tiene que destruirse para preservar el organismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuerden, la primera línea de defensa, en la primera hora del ataque, la defensa está a cargo de los macrófagos tisulares. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los macrófagos tisulares? Los histiocitos, pues ¿no se acuerdan? El ejército que estaba ahí crónicamente en un tejido defendiéndonos, Kiefer, Langerhans. Entonces, imagínense que hay una guerra se me ocurre en el BRAE, o una guerra en Francia, una guerra en Turquía. Los primeros en defender son los ejércitos que estaban viviendo ahí, los macrófagos tisulares. Muy bien. Obviamente, después de que se ha atacado, estos no van a poder contener la inflamación, o mejor dicho, la enfermedad o el patógeno, tienen que llamar a los refuerzos. Llegan los neutrófilos, los soldaditos. Ahí está. Entonces, como puedes ver acá, en el inicio de la inflamación, los neutrófilos que estás viendo acá son los primeros en aparecer. ¿Ya? Entonces, esto que estás viendo acá son los macrófagos tisulares, que son la primera línea de defensa, que tras el daño activan la señal y piden auxilio. Auxilio, SOS, polimorfonucleares, los primeros en responder. Los polimorfonucleares o neutrófilos son los primeros en responder. ¿Ya está? Muy bien. Ya ustedes saben que la interleuquina y el TNF-alfa son esas señales de auxilio. ¿Cuáles son esas grandes señales de auxilio de la inflamación? La interleuquina 1 y el TNF-alfa. Esas son las dos sustancias de auxilio para que todo el cuerpo entre en alerta. Si te preguntan, doctor, ¿por qué hago fiebre? Por la interleuquina 1. Doctor, ¿por qué cuando estoy enfermo me siento cansado, me siento mal? Por el TNF-alfa. Son sustancias que dicen que hay inflamación. Muy bien. Entonces, este interleuquina 1 y este TNF-alfa y otras sustancias más que hay, que no vale la pena detallar, se encargan de aumentar las moléculas de interacción, las ICAM, las moléculas tipo caderina, luego las integrinas, se encargan de aflojar las uniones de los capilares y también son quimiotácticos. O sea, en cristiano, esas células o esas sustancias se encargan ¿de qué? De la quimiotaxia y de la diapédesis, que ya les expliqué. Entonces la interleuquina 1 y el TNF-alfa con otras sustancias se encargan de la diapédesis y de la quimiotaxis, junto con otras sustancias que ya hemos conversado antes. Muy bien, entonces así hay diapédesis
migración y quimiotaxia hacia el tejido lesionado. Muy bien, entonces acá se sacan el ancho. Bronca, guerra, disparos por aquí, disparos por allá y el polimorfo nuclear empieza a atacar. Entonces, luego de unos minutos de esa guerra, las sustancias van a pasar a la sangre y van a causar neutrofilia. O sea, todo el producto de esta guerra, estas sustancias que están viendo acá, SOS, que luego vienen acá por parte del mismo polimorfo nuclear que sigue peleando, sale a la sangre y eso manda una señal a la médula ósea para que produzca más polimorfos nucleares. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva les dije que teníamos una reserva de 3 veces las células en nuestra médula? Ya pues, esa reserva sale. Entonces llegamos a tener 15.000 a 25.000 leucocitos en la sangre, sobre todo neutrófilos. Eso se llama neutrofilia. Has sacado todo tu ejército, te has ido con todo a atacar. Muy bien. Y finalmente, de color verde vamos a poner la tercera línea de defensa, son los nuevos macrófagos que se van a formar. Mira acá, este SOS viene acá, estos son monocitos, estos monocitos entran, solo que demoran un poquito más. El monocito demora en madurar 8 horas, 8 horas más o menos se demora el monocito en volverse ¿qué? Macrófago. Y este macrófago ya está listo para actuar en algunos días, ¿ya? En algunos días. Entonces miren acá, bueno, vamos a seguir el orden. Este monocito, vamos a ponerlo acá, monocito, monocito, ahí está. Entonces, estos monocitos que están viendo acá, entran de la sangre, demoran algunas horas más en entrar al tejido, pero no están activados, ¿ya? Porque ¿cuánto demora en formarse nuevos macrófagos? Puede demorar algunos días. Entonces, estos monocitos, en más o menos 8 horas después de la inflamación, maduran para entrar al tejido y luego tienen que volverse macrófagos. Entonces, como estás viendo acá, estas células de acá, macrófagos, estas de acá, ¿no es cierto? Y estos de acá, los proinflamatorios y macrófagos, estos de acá, vienen de la maduración de los monocitos. ¿Cuánto demora esta maduración? Puede demorar algunos días. Por eso ven, pasadas las 24 horas en adelante, 2 a 3 días, se vuelven macrófagos. ¿Ya? Macrófagos. Esa es la fase final. Este macrófago, ¿qué hace? Se come a todas las células que están destruidas. Entonces, en este caso, los polimorfos nucleares que han dado batalla, miren cómo han quedado destruidos, pero en la batalla se han comido las bacterias. Entonces, estos señales amplifican la respuesta para que estos macrófagos se las coman. Entonces, el macrófago se encarga de terminar la inflamación. Mata todo lo que queda, se llama resolución. Este es el macrófago M1, ¿se acuerdan? El que se comía todo. Y luego dijimos que había la opción de formarse, ¿qué macrófagos? Los M2. Pues estos que están viendo acá son los macrófagos M2, la maduración M2 que resuelve la inflamación. En cambio, estos que están viendo acá, estos de acá son los macrófagos inflamatorios, la maduración M1. Entonces, esa es la forma como se desencadena una guerra. Doctor, ¿y si no podemos ganar la guerra, qué pasa? O sea, ¿qué pasa si nunca llegamos a esta fase de resolución? Entonces, es la misma pregunta, pues, ¿cómo es la guerra en Afganistán, en Irak, o en esos sitios que toda la vida están en guerra? O el mismo BRAE, ¿no? Tiene años en guerra, ¿no? Entonces, cuando no se puede ganar la guerra, hay una cuarta línea de defensa. La cuarta línea de defensa es el aumento de los granulocitos y monocitos en la médula ósea. Eso demora hasta 4 días, por eso ya no lo van a ver acá en el dibujo, porque esto es hasta las 72 horas nada más. Demora 4 días, pero puede durar muchos años. Entonces las infecciones crónicas hacen neutrofilia y aumento de monocitos crónico por muchos años. Eso ocurre en la brucela, en la tuberculosis, en diversas enfermedades que duran muchos años. ¿No, chicos? Muy bien. Entonces acá está ese dibujito
o el dibujito previo que habíamos visto de cómo se produce la inflamación, ¿no? ¿Se acuerdan que la primera fase era las selectinas de uniones débiles para el rodamiento? Luego se empezaba a expresar el ICAM, ya en este caso las integrinas por parte del endotelio y también integrinas por parte del polimorfo, y luego pasaba a la diapédesis, y esta diapédesis viajaba al lugar de acción por quimiotaxia, ¿no? Entonces acá puedes ver la migración de neutrófilos de la sangre al tejido inflamado. Las citoquinas y los productos bioquímicos producen un aumento de selectinas para el rodamiento y de moléculas de adhesión intercelular ICAM en el endotelio. Estas se unen a los neutrófilos y de esa forma estos se adhieren, ruedan y luego migran al tejido lesionado. ¿Ya está? Muy bien. ¿Qué ocurre acá? Ocurre la primera batalla en las primeras horas. Esto de acá, la primera batalla acá. Y luego tenemos que pasar ¿a qué? A la batalla con los macrófagos. Entonces, estos macrófagos que están viendo acá, los vamos a ver acá. Estos son los macrófagos activados. Recuerda, el macrófago activado, el tanque, el robot, puede liberar hasta 24 sustancias que sirven para todo. Es como que el super soldado de la respuesta. Pero de ellas hay 5 principales. Ya les dije, el TNF-alfa y la interleuquina 1 son las que promueven la inflamación. TNF-alfa, interleuquina 1, TNF-alfa, interleuquina 1, ¿ya? Son las que promueven la inflamación. Y por otro lado, se ha visto que producen factores estimulantes de colonia. Factores estimulantes de colonia. Monocito, granulocito y granulocito monocito. Entonces, ¿se acuerdan la cuarta línea de defensa? Esta de acá, la cuarta línea de defensa que era producir más granulocitos monocitos. ¿Quién lo pide? Los propios macrófagos. Por eso estos factores estimulantes de colonia de granulocito, monocito, granulocito y de monocito se van a la médula ósea. ¿Para qué? Para formar más granulocitos y monocitos, inclusive por varios años. ¿Ya? Muy bien. Este TNF-alfa interleuquina 1 también puede activar al endotelio, fibroblasto y linfocitos, y estos también pueden liberar esto para pedir a la médula ósea refuerzos por muchos años. Así que si el macrófago activado M1, ¿se acuerdan? El M1 no para de activarse, entonces vamos a tener inflamación por muchos años. Pero si el macrófago pasa a M2, ¿se acuerdan? Se resuelve la inflamación. Así de fácil. ¿Ya? Y el último concepto que quiero que se lleven es, ¿qué cosa es el pus, doc? El pus es tejido muerto, con neutrófilos y macrófagos que murieron en batalla. Todo en un tejido tisular licuado o líquido. ¿Ya está? Eso es. ¿Y qué es lo que hacemos con el pus? Simplemente se destruye, se absorbe, se pasa a la linfa y ahí queda. Entonces, el pus, como es una fuente de inflamación, siempre debe drenarse. Por eso cuando estudien medicina interna van a entender por qué es importante drenar todos los abscesos que tienen pus. Porque es una fuente de inflamación. Y la inflamación destruye tejido. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado nuestro capítulo de leucocitos e inflamación. ¿Chicos?